Pónganse en mute. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Silver Talk, el programa que todas las semanas entre mi socio y amigo Manuel Lorenzo y yo tratamos de llevarles a ustedes con comentarios, información, noticias y conversaciones muy interesantes sobre todo lo que tiene que ver con el campo de la cultura silver o la economía silver y todo lo relacionado a ese grupo que está por encima de los 50. Así que comienzo dándole la bienvenida a, como dije, mi amigo, socio, compañero de faena aquí, Manuel Lorenzo. Manuel, ¿cómo estás? Tu micrófono, Manuel. Muy bien, Ahora sí. Jaime. Muy bien, Jaime. La verdad es que muy contento como cada vez que nos unimos o nos juntamos para tener un programa de Silver Talk. Un tema un tema muy interesante, un tema que tiene muchísima actualidad y que no ha sido del todo desarrollado ni conversado en Panamá y en nuestra región. Y es por eso que nosotros hemos decidido que nuestro emprendimiento es Exacto. para contribuir a que efectivamente se hable del tema y se empiecen a crear y a encontrar y a dar soluciones, y se empieza a mirar a la generación Silver como una fuente de economía, tanto desde el punto de vista como de oferta y como demanda, a la generación Silver, aquellos que tienen más de 50 años. Muy contento de estar aquí, Jaime, Qué bien. nuevamente. Igual. Contento de tenerte aquí después de algunas ausencias por razones De viaje, de trabajo, de viaje. así es. Pero bueno, oye, ahora en un rato vamos a pasar con nuestro invitado. Hoy el tema, yo lo puse ya en redes, el tema de hoy es el emprendimiento de los Silver, casualmente, de ese grupo arriba de los 50. ¿Qué está pasando en emprendimiento? Algunas estadísticas, alguna información sobre eso vamos a estar conversando y teniendo un intercambio de ideas, más que todo de los retos, de las oportunidades que hay para el emprendimiento Silver, el emprendimiento de los que estamos arriba de los 50 años. Pero antes de pasar a eso y de hacer la presentación de nuestro invitado del día de hoy, que by the way, el invitado no es Silver, pero va a hablar sobre va a hablar sobre el tema, así que nomás para que estén claros, ¿no? Porque, pero eso es parte, y eso lo dijimos, no estoy adelantando quizás los hechos, pero eso lo dijimos también en una ocasión, y lo hemos dicho en varios programas, la importancia que es relacionarse con las generaciones más jóvenes, porque eso alimenta en ambas direcciones, al más joven y al que tiene unos años más, alimenta. Así que casualmente hoy vamos a estar viendo ese tema o ese intercambio entre generaciones muy interesante. Pero bueno, no me voy a adelantar más. Yo lo que quería era, como preámbulo a esa conversación que vamos a tener en unos minutos, estaba yo revisando estadísticas que he comentado en otras ocasiones y las vuelvo a traer a la mesa, estadísticas que nos puedan ayudar a ir seteando la mente hacia la conversación que vamos a tener con nuestro invitado en unos minutos, ¿no? Leía yo, revisaba algunas informaciones, por ejemplo, que el tema del emprendimiento senior o el emprendimiento en otros países, no estoy hablando de Panamá, porque en Panamá las estadísticas están un poco limitadas, aunque de eso vamos a ver en unos instantes. Pero veía yo, por ejemplo, que en Estados Unidos, los baby boomers en Estados Unidos representan casi la mitad de los dueños de negocio.
Es una estadística interesante. O sea, casi la mitad de todos los dueños de negocio son de la generación de los boomers. Eso en comparación o en contraste con el del caso de los millennials, de los que tienen entre 26 a 41, 42 años de edad, que solamente representan el 7% de los negocios, de los dueños de negocios. Y es una estadística interesante, ¿no? Que tenemos que ver cómo se aplica, cómo se relaciona con nuestro país. Pero la leía yo y me llamaba la atención eso, ¿no? Que es un grupo en países adelantados que verdaderamente se mantiene muy, muy activo el grupo millennial, el grupo de la generación X, se mantiene muy, muy activo y tiene un tremendo impacto en la economía. En España, por ejemplo, hay más emprendedores arriba de los 50 años que por debajo de los 30 años. Y eso también es otra estadística bien interesante, porque le está diciendo a la gente, hay un grupo pujante arriba de los 50 años, en comparación a grupos que están por debajo de los 30 o el grupo debajo de los 30 que no tiene el mismo porcentaje de penetración en lo que se refiere al emprendimiento. Así que hay otro dato ahí interesante para que veamos, ¿no? Y bueno, y lo otro es que a nivel mundial el segmento de 65 más es el segmento de mayor crecimiento. Y ya lo hemos discutido también aquí, las estadísticas de Panamá también van en esa misma dirección, así que no es nada. ¿Ibas a decir algo, Manuel? No, no. Ah, ya ve. Y las estadísticas de Panamá andan también por allí mismo, entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista de emprendimiento, es un grupo en general. Si arriba de 65 va en crecimiento o arriba de 50 todavía más, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, es un grupo con un mundo de oportunidades para conceptos de emprendimiento, ¿no? Así que bueno, quería tocar esos datos muy, muy por encima, simplemente como para ir poniéndonos en el estado anímico y mental del cual vamos a estar conversando con nuestro invitado del día de hoy. Así que bueno, con esa información, ahora sí te paso a ti el control, Manuel, para que hagas la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Jaime. A mí me da mucho gusto poder hacer esta presentación el día de hoy. Primero, nuestro invitado de hoy, como ya dijiste, Jaime, tiene el honor de ser el primer invitado no silver en lo que va del programa. Sí, eres el primer invitado Aunque, no aunque silver. algunos otros han reclamado eso, pero no era cierto. Algunos otros no, están en negación. Ese Exactamente. es otro tema. Pero en realidad este sí es no silver de verdad. Ok. Me da mucho gusto porque el invitado de hoy es una persona que conozco desde hace muchos años también, así como otros invitados que hemos tenido aquí en días anteriores. Y lo conozco desde hace muchos años y lo conocí en su faceta de emprendedor. Una faceta de emprendedor que nunca ha dejado, porque él es un emprendedor nato, es una persona que tiene el ADN, que tiene el impulso, que tiene la motivación, que tiene las ganas y que tiene el comportamiento de un emprendedor. Y por otro lado, también porque él es la persona que me sustituyó una vez yo salí de la Ciudad del Saber. Yo era el vicepresidente de innovación y director del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber, y hoy en día nuestro invitado, Alejandro Carbonell, es el director del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber. Así que si hay alguien en Panamá que sabe de la actualidad, de lo que está pasando hoy en día con el emprendimiento, tanto en términos estadísticos como en términos prácticos, como en términos de ecosistema, y que tiene los datos últimos, los últimos datos del día de hoy, es Alejandro. Alejandro es, digamos, el líder del ecosistema emprendedor en Panamá de muchas maneras. Así que me da mucho gusto presentarlo y presentarlo también a nombre, siendo él un representante en este momento de la Ciudad del Saber. Tiene la camiseta de la Ciudad del Saber puesta, la camisa de la Ciudad del Saber puesta.
Así que eso todavía me da más orgullo porque es un lugar al que guardo mucho cariño y que además tiene mucho que ver con el tema de innovación y de emprendimiento. Qué bien, qué bien. Alejandro, bienvenido, bienvenido al programa. Muchas Bienvenido, Alejandro. gracias, Manuel, por esa bienvenida. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por la invitación a ambos. Muy honrado de ser el primero non-silver en el programa de Silver Talk. Pero, como dice Manuel, yo estoy súper contento y súper entusiasmado de hablar de temas silver, y específicamente temas silver del emprendimiento. Como menciona Manuel, específicamente en el tema de los estudios, nosotros desde el Centro de Innovación, y bueno, eso lo empezó Manuel cuando dirigía la innovación en Ciudad del Saber, que yo no sustituí, fui sucesor, o sea, vine después. Y aprendí, Sí, sí, aprendí obviamente tienes razón. de Manuel. El tema semántico es importante, Es es verdad. importante. Hubo Tú hasta eres un gap. hubo un gap y después tú me Ajá, sucediste. exactamente, Pero, ajá, exactamente. ajá. Entonces, bueno, y lo que comentabas es el tema del estudio global de emprendimiento, el GEM, que empezaste hace ya, el próximo año cumplimos 15 años. Este año cumplimos 15 años del estudio ya casualmente. Lo empecé en el 2009. En el 2009, exacto. En el 2024, entonces, cumplimos los Los 15 15. años. Sí. Exactamente. Y bueno, y ese estudio, además de hablar de cómo está el estado del emprendimiento, tiene algunos datos bien interesantes, particularmente en temas de edades, que hoy en día tienen mayor relevancia y obviamente en el programa tiene mucha más relevancia, ¿no? Que creo que Porque, muchos estarán pendientes. ¿por qué no cuentas un poco qué es el GEM para que nuestra audiencia entienda de qué se trata el estudio, un poquito cómo se hace rapidito, para que la gente entienda el origen antes de hablar de los datos, Yo por te favor? pediría inclusive un pasito más atrás que repases, Alejandro, para beneficio de los que nos ven y nos escuchan, el propósito del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber. Manuel, lógicamente, lo conoce muy bien. Yo también lo conozco. Una experiencia fabulosa. Cuando Manuel estaba ahí casualmente, y yo también hice mis primeros pininos en programas de radio con el apoyo de la Ciudad del Saber, del Centro de Innovación. Pero para que nos refresques un poco a todos el propósito del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber, y lógicamente ahí entramos en el tema del GEM, ¿no? Buenísimo. Así, el elevator pitch de Ciudad del Saber, para los que no conocen, Ciudad del Saber, como campus, como ciudad del saber, solía ser una base militar. Enfrente de las esclusas de Miraflores solía ser la base militar del Fuerte Clayton. Y se transforma en la ciudad del saber con la reversión de las áreas, bueno, las áreas ahora son las áreas revertidas del canal. Y la ciudad del saber nace con una, o más bien, tiene una misión muy importante que es ser una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto con espacios físicos como espacios virtuales, nosotros tratamos de crear comunidades de personas, de empresas, de emprendimientos, de universidades, de ONGs, de centros de investigación que creen innovación para hacer ese impacto social. Dentro de esa gran comunidad innovadora hay un pilar bien importante, que es el pilar de los emprendedores, el pilar del emprendimiento, que es, yo diría que el principio del funnel, el principio de ese embudo que te permite tener mejores centros de investigación, mejores empresas, mejores ONGs. Y ese pilar de emprendimiento, ese factor innovador, lo damos nosotros en el Centro de Innovación. O sea, nosotros somos la parte de la ciudad del saber que le brinda a estos emprendedores las herramientas para innovar y para emprender. Perfecto. Entonces, como somos los encargados de esto, también hemos estado encargados del estudio global de emprendimiento, que el estudio global de emprendimiento es un estudio que se hace en muchísimos países del mundo. Nosotros lo venimos haciendo desde el 2009, empezando con Manuel, sin parar. Somos uno de los pocos países, yo digo, que de la región que lo ha hecho año tras año sin parar, porque a veces hay países que se quedan sin fondos o lo que sea. Nosotros hemos sabido buscar los apoyos, tanto dentro como fuera de la organización. Y el estudio lo que hace es que mide dos cosas. Uno, un estudio que le llaman el APS, que es una encuesta para la población adulta, mayores de 18 años, para ver, y le hace una serie de preguntas para ver cómo está el emprendimiento. Y hacen preguntas como, por ejemplo, ¿estás emprendiendo? ¿Has querido emprender? ¿Cuánto tiempo tienes emprendiendo? Y temas demográficos. Entonces, a nivel de
de encuesta. Esta encuesta se le hace a 2.000 adultos, todos los años hacemos a 2.000 adultos, y también hacemos una encuesta a 36 expertos que nos permiten saber cómo está la percepción del ecosistema emprendedor basado en los expertos en diferentes temas, ¿no? Infraestructura, gobierno, finanzas, todo esto. Entonces, al unir estas dos encuestas todos los años, tenemos el estado del emprendimiento en Panamá. Ok. Y bueno, Muy comencemos a bien, hablar de ese estado, Manuel. muy bien. Cuéntanos ahora un poco, ¿qué hallazgos se tuvieron en el último? Porque obviamente esto se hace todos los años, pero ¿qué hallazgos se tuvieron en el último estudio GEM en relación al emprendimiento de la gente que está pasada los 50 años? Buenísimo. Antes diría que quiero dar como un súper pantallazo porque creo que es importante verlo como lo big picture y luego vamos bajando. Exacto. Sí. El GEM habla de dos términos importantes que quiero que nos acordemos, ¿no? Lo primero es el emprendimiento en etapa temprana. Ese emprendimiento en etapa temprana es todos los emprendedores que tienen de 0 a 3.5 años. Y luego habla del emprendimiento de etapa establecida, que son los que tienen más de 3.5 años. Por así decirlo, cualquier emprendedor que haya podido pasar ese valle de la muerte. Habiendo dicho eso, datos importantes es que el emprendimiento de etapa temprana subió en general, todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, silver, no silver, subió de 22% de los encuestados a 28%. Eso es bueno porque están emprendiendo más personas. Ujú. Y subió el establecido de 4% a 6%, que pareciera que no es nada, pero en realidad está subiendo un 50% Sí. ese establecido. Si hacemos clic y vemos entonces ahora sí los emprendedores por edad, les voy a dar unos datos bien interesantes, el de etapa temprana ahora mismo representa a las personas que lo miden desde 45 años, los que son mayores de, digamos, 50 años, están en 29%. O sea, 1 de cada 3 emprendedores en etapa temprana es silver, básicamente. ¡Wow! Ese es Lo un cual número Claro, alto. es un Alto. número alto, un pero número bien adivinen, importante. Sí. en etapa establecida es el 44%. Casi Viste que que 1 de cada 2. coincide con lo que te acuerdas que mencioné antes de, más o menos coincide, que casi la Sí, mitad en otros países que son más desarrollados que Panamá andan por ahí también, ¿no? exactamente. Entonces muy Y, atinada la estadística y esa. además, que te digan que los emprendimientos o las empresas establecidas, la mitad están manejadas por gente mayor de 45 o 50 años, te habla de que la experiencia y la edad son las que te llevan a tener un emprendimiento que sobrepase ese periodo en el que casi todos mueren. Sí, que en los 3 años, Exacto. 3 años, 3 años y 3 años medio, y que es donde medio, sí. las estadísticas dicen que la Ujú, mayor parte de los negocios, casi 80% de los negocios, ujú. Sí, es el Valle de la Muerte y más allá, exactamente. pero pasan de ahí. Muy interesante Ujú. Súper interesante. ese dato, Alejandro. Total, total. ¿Y, Y dime. y qué más nos puedes decir del GEM en relación al emprendimiento Silver? Bueno, luego el GEM hace quizás un doble clic, porque el GEM también hace un estudio específicamente con la brecha de género. Entonces hace un doble clic de los hombres y mujeres. Y me parece bien interesante el dato de que en etapa temprana las mujeres representan 30% los emprendedores mujeres mayores de 45 años y los hombres representan más o menos lo mismo, están por ahí por 28%. O sea que están bastante balanceados en términos de género para etapas avanzadas, que no pasa necesariamente en etapas, por ejemplo, en edades más tempranas, a veces no está tan balanceado. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención de que no es necesariamente un tema de hombres y mujeres, sí, es un tema de edad, es un tema de Experiencia. wisdom, de experiencia, que te permite de repente emprender más. Y quizás un sesgo que puede tener la gente, porque aquí tengo en la etapa temprana, que hablamos que era el 34%, de repente hay gente que dirá, oye, pero en verdad los jóvenes son los que están emprendiendo, ¿no? La gente joven la que quiere emprender. Y realmente la data no te dice eso, la data te dice que no tiene nada que ver. Y de hecho, mayores de 45 años, 1 de cada 3 está emprendiendo. Y yo quiero contarles, quizás como anécdota,
de algunos emprendedores que han pasado por nuestros programas de incubación. Específicamente, el programa de incubación, para contexto, es un programa que está en etapa temprana. Quiere decir que estás en etapa idea o estás validando un prototipo y quieres al final validar tu idea y saber que esto es un negocio. Y al principio pensábamos que todos los que iban a llegar iban a ser jovencitos salidos de la universidad con ganas de emprender. Y sí llegaron algunos. La media realmente está en los 35, 36, 37 años. Pero el año pasado nos empezaron a llegar silvers. Y nosotros dijimos, oye, qué interesante que una persona quizás pierda el ego de decir, yo quiero ir a empezar un programa para empezar mi emprendimiento. Y fue súper interesante, y lo mencionaron ustedes al principio, el mix que se logró en ese programa de incubación de tener una persona que tenía, o tiene, 60 y pico años, 50 y pico años, con toda su experiencia. Estaba empezando igual que los demás, estaba en el mismo nivel de emprendimiento, pero tenía toda una experiencia y todo un bagaje y cómo ayudó a los otros. Se convirtió como en un mentor de los otros. O sea, que eso nos ayudaba muchísimo a hacer ese mix ahora buscamos ese mix. Eso es bien interesante porque y eso le agrega valor al concepto de edad. O sea, la edad tiene un impacto y lógicamente aquí también lo hemos dicho muchas veces, no las sabemos todas y no podemos pretender sabernoslas todas, pero es refrescante cuando se unen las diferentes generaciones porque la química que se desarrolla, si se maneja bien, si se maneja bien eso, verdaderamente surgen muchas cosas, las ideas se van madurando más rápidamente, los errores se pueden ir corrigiendo con la experiencia, el impulso del joven le añade impulso también al que tiene más edad, o sea, es una mezcla, un mix bien interesante. Alejandro, te iba a preguntar, antes de seguir con los números, el YEM el análisis que se hizo, la encuesta, se hizo ¿en qué periodo de tiempo? ¿Estábamos ya saliendo de la pandemia? ¿Habíamos salido de la pandemia? No, esto es anual, todos los años lo hacemos. O sea, que se hizo este año y se hizo el año pasado también. Exacto, los datos que te di son del año pasado y la 2022. encuesta se hizo, te voy a decir el número exacto, se hizo desde el 23 de junio al 10 de septiembre del 2022. Okay. De hecho, ya el estudio de este año supongo que ya se hizo, pero no ha salido el resultado. No salido todos los resultados. Exacto, estamos ahí crunching the numbers, pero sí. No, te lo pregunto porque también el tema de la pandemia, que no he visto suficientes estudios con relación al grupo Silver, con el tema de la pandemia, pero asumo que también dentro de lo malo, lo positivo es que posiblemente muchas personas que estaban en el grupo Silver se motivaron también o se atrevieron a lanzarse al tema de emprendimiento con mayor fuerza, precisamente buscando alternativas después de haber salido de un proceso complicado que nos dejó la pandemia en los últimos años, ¿no? Así que puede haber sido también un elemento de incentivo para todos los emprendedores, pero para los Silver en particular. Silver más todavía. Yo tengo algo que aportar. Cuando yo hice el análisis de edades, antes de que tuviésemos el GEM, por allá por el 2006, 2007, yo quedé sorprendido cuando hicimos el análisis en un gran Excel de todas las propuestas que llegaban en aquella época a la Ciudad del Saber, que eran miles. Y resultó ser que la edad promedio estaba entre los 30 y los 40 años. Y eso para mí fue sorprendente. O sea, fue una gran sorpresa, porque nunca me imaginé, porque siempre estábamos con el paradigma de que el emprendimiento es algo que pertenece de forma sine qua non al joven, sí, al que tiene menos de 30 años. al que tiene menos de 30 años, al que está emprendiendo. Y la propia data nos vomitó de frente que eso era falso. Ahora, no cabe duda de que quizás la pandemia haya tenido algún impacto en esto. Ahora, Alejandro, cuéntame si has tenido experiencias o han pensado ustedes en que los equipos, no solamente multidisciplinarios, sino multietarios de fundadores de empresas, de emprendimientos o de startups, tengan algún tipo de mayor posibilidad de éxito y si ustedes los están impulsando. Mira, casualmente se me viene a la mente un emprendimiento que tiene ese mix y les ha ido muy bien. Seguro conocen Trusty. El fundador, Silver, X cantidad de años de experiencia en el canal de Panamá, sus propios empresas de chip handlers y todo esto. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Cuál es el nombre de la empresa?
Trausti. Trust. Trausti. No. Y súper bien, una gran carrera, unas empresas, y él decide hacer un startup, o sea, un spin-off de startup de su empresa más tradicional. Porque sí, el GEM te habla mucho de empresas general, pero no necesariamente ese número es que sean startups o pymes, ¿no? Y esta persona, Silver, dice, yo quiero abrir mi propio startup, un spin-off de esto, con más tecnología y eso. Y su cofundadora es su hija, una millennial de 20 y pico años. Y la mancuerna que han hecho, yo fui mentor de ellos en un programa de Founders Institute y después me los encontré más adelante. Y es una cosa increíble porque ella tenía como una chispa, pero el know-how que le daba el papá y los dos se complementaban muchísimo, me parece genial. Nosotros activamente no hemos estado como promoviendo eso, o sea, no es algo que decimos, oye, traigan, pero lo hemos visto que funciona, hemos visto que agrega muchísimo valor y lo hemos visto en el tema de los mentores también. Quizás no en el founder y co-founder, siendo de diferentes edades, pero lo hemos visto mucho con mentores que son silver y que de repente el emprendedor o la emprendedora es mucho más joven, de repente millennial O X. o menores, o X incluso, también, y hace una gran diferencia. El otro día teníamos un emprendimiento de dos chicas, yo diría que pueden estar como en sus 30 y pico años, bien chévere el emprendimiento, y las mezclamos con un mentor que es ex Google, él trabaja en Google en México, el tipo tiene toda la experiencia del mundo, hizo súper clic con ellas, y este emprendimiento pasó el programa de incubación, se ganó fondos en Cenacit, o sea, sigue creciendo y sigue creciendo por el balance que tienen ahí de la edad, ¿no? Las ganas de ellas, la experiencia de ellas y toda la experiencia de Google que tiene este señor. Alejandro, en las estadísticas del GEM o de algunas otras que tú tengas, ¿tienes algo que te diga el nivel? Y te lo digo porque yo tengo un numerito acá que encontré, el nivel de éxito de los emprendimientos de los que están en el grupo etario de mayor edad. ¿Tienes alguna estadística? ¿Tienes algún número con relación a eso? Bueno, en el GEM no divide específicamente el tema de si está exitoso o cómo defines exitoso, ¿no? Ya claro, para mí, el emprendimiento establecido me parece que le debería estar yendo bien para tener 3.5 años, pero no tengo esa estadística dividida por edad. Cuéntanos tu estadística. Sin embargo, aquí yo tengo una estadística que se hizo en un estudio de 2.900 fundadores de nuevas empresas en Alemania entre el 2008 y el 2017. Y dice que, entre algunos de sus hallazgos, dice que el 30%, o sea que en la medida, que por cada 10 años más de edad que tenga el fundador o el que lleva adelante la empresa, por cada 10 años más de edad, aumenta un 30% la probabilidad de que ese emprendedor sea innovador. O sea que te introduzca una innovación al mercado, algo nuevo, algo diferente, diferenciado, escalable, global. Bueno, y eso es un estudio que se hizo en Alemania. Yo lo que había encontrado por ahí era, viene más que todo de Estados Unidos, pero nuevamente, las estadísticas a veces son tendencias que se van moviendo también en nuestra dirección. Allá te decía que el emprendedor senior o silver en realidad tiene 3 veces más probabilidad de tener éxito con su emprendimiento. O sea, 3 veces más es un montón de probabilidades positivas, ¿no? Entonces, ¿por qué ese tema es tan interesante? Porque ustedes dos conocen muy bien que el tema de emprendimiento no solamente el negocio, es que también muchas veces tienes que salir a buscar los inversionistas, tienes que salir a buscar el dinero que te va a permitir a ti darle forma a esa idea de negocio, especialmente cuando es innovación, cuando es algo nuevo. Y cuando tú tienes estadísticas como esta, te pueden hacer más fácil ese proceso, porque si tú puedes vender la idea de que un negocio liderado, manejado por de innovación, por una persona del grupo Silver, tiene X porcentaje de mayor probabilidades de éxito, entonces lógicamente se convierte también en un target más interesante para aquellos que quieran poner su dinero y hacer apuesta a esa innovación o a ese negocio, ¿no? Entonces son estadísticas bien interesantes que te abren un mundo de posibilidades, ¿no? Que quizás todavía no estamos explotando en nuestro país comparado con otros lugares, ¿no? Así que bien interesante esa data. Otra cosa, cuando mencionaste a los mentores, Alejandro, me recordó
cuando en mi época creamos el equipo de mentores con la metodología del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, Venture Mentoring Program, que los entrenamos en esa metodología, y era un grupo como de 20 o 25 personas, todos mayores de 50, 55 años, todos venían del mundo corporativo y del mundo empresarial, y todos tenían ese deseo de devolverle a la vida lo que la vida les había dado, y daban su tiempo de gratis para ayudar a los emprendedores, y se reunían con los startups, con los fundadores, 1 hora cada mes, o 1 hora cada 2 meses, o 2 horas cada 2 meses, para dar de sí, de su experiencia, de su visión, no solamente para abrirles puertas o para ayudarlos con temas de ventas, sino para ayudarlos en su estrategia, en su visión, en sus decisiones difíciles, e incluso en la parte emocional. Y la verdad es que es un grato recuerdo que guardo, porque funcionó muy bien. No solamente porque se le daba más posibilidad de éxito al emprendedor, sino también se le daba meaning, se le daba significado, se le ayudaba a ocupar su tiempo en algo divertido y en algo que realmente le llenaba a esas personas mayores de 50 años que deseaban estar en ese grupo para apoyar. O sea que aquí estamos hablando de las dos cosas. Estamos hablando del emprendedor joven que está demandando la ayuda del Silver, pero también el Silver está demandando este tipo de espacios para poder dar de su experiencia y dar de su visión y dar de sus conocimientos a estos emprendedores jóvenes, y eso funcionó por un buen tiempo. Y lo traigo a la mesa también como algo que nos dice claramente de que hay oportunidades de crear estos marketplaces o estos espacios para poner en contacto al que tiene experiencia con el que no la tiene. De hecho, en la estadística que leí de Alemania, también se hizo un análisis de los emprendimientos que tienen la mezcla del silver y no silver, y tienen muchas más probabilidades de éxito, creo que un 26% más probabilidades de éxito que cuando son solamente jóvenes. Exactamente. Ahora, Alejandro, cuéntanos un poco sobre algunas otras cosas que ocurren en la Ciudad del Saber, en los espacios de la comunidad, por ejemplo, donde yo voy con bastante frecuencia y me paseo por los Innova, que son estos espacios de coworking en la Ciudad del Saber, y veo toda clase de gente. Veo gente de 60 a 70 años, veo gente de 50, 55, 60, y también veo de 30 a 20, 18, o sea, hay una mezcla súper interesante ahí. ¿Qué pasa en esas comunidades en relación a las edades? Súper, de acuerdo. Mira, nosotros a propósito, y bueno, tú debes saberlo, pero igual lo cuento acá, a propósito curamos y creamos estas comunidades para hacerlas diversas. Y cuando hablamos de diversidad, por supuesto el tema de edad es súper importante, diversidad en tipos de empresas, diversidad si son ONGs, fundaciones o startups o empresas establecidas, porque eso es lo que le da la riqueza, ¿no? Nosotros en los Innovas, y un poquito para que tengan contexto los que nos escuchan y ven, los Innovas son como una especie de coworking que además está pensado para tener espacios de encuentro que le llamamos Engineering Serendipity, como tú a propósito creas estos espacios de serendipity, de encuentro para que sucedan las cosas. Y tenemos una serie de coincidencia. De coincidencia, de serendipia, exactamente. Porque, a ver, uno puede tratar de hacerlo y decir, oye, Manuel, te presento a Jaime, pero nos hemos dado cuenta que dejando estos espacios combinados de sillones o sillas altas o la barra del café o la barra de la cerveza o simplemente las sillas afuera, la gente solita, como está en un solo lugar, tienen la curiosidad y van hablando y van conectando, ¿no? Y ahí ha habido increíbles oportunidades donde emprendimientos se han convertido en proveedores
de organismos internacionales, simplemente porque se encontraron y dijeron, oye, ¿quién eres y qué haces? Ah, yo soy diseñador gráfico. Ah, ¿en serio? No estamos buscando un diseñador gráfico. Y pasan este tipo de cosas, ¿no? Eh, Así que nada, son espacios que para mí me parecen mágicos. Yo empecé también, bueno, en el 234 cuando todavía no era un Innova, pero empecé en uno de estos edificios donde conocí muchísima gente de muchísimos tipos de empresas, emprendimientos y por supuesto que de edades, y que me ayudaron también en el emprendimiento. Me acuerdo mi primer como compañero de, iba a decir de celda, compañero de cubículo, compañero de Y yo cubículo. era el carcelero. No, no, no. Mi compañero de cubículo, Juan Carlos Gil. Juan Carlos Gil Ajá, sí, estaba en sí. sus Silvers en esos tiempos y creamos una súper Ajá. amistad porque estábamos ahí en un grupo que se O chequeaba llegando, pero bastante. sí estaba Y estaba Silver, sí. llegando quizás en ese momento todavía, Sí. pero es increíble cómo tú conectas, ¿no? Conectas y aprendes de los demás y por supuesto de la experiencia, ¿no? Pero yo quería comentar ahí que mencionaban el tema de los emprendimientos, porque está del otro lado. Una cosa es los emprendedores Silver y otra cosa es los emprendimientos hacia los Silver. Ajá, que ese es otro tema. Eso también, mira que yo vaticino que por el próximo año vamos a tener muchísimo más emprendimientos que estén resolviendo temas de los Silvers, porque ahora que han salido muchísimo más programas como el de ustedes, que se pone en boca de la gente, el foro que hubo hace unas semanas, Ajá, la gente se exacto. está dando cuenta de que, hey, esto es un mercadazo. O sea, son gente que tiene plata, son gente que tiene experiencia, que está dispuesta a pagar por lo que quiere, por sus lujos, y es Ujú, un grupo etario que está creciendo. ujú, ujú, sí. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande en temas de emprendimiento. Sí, sí, enorme. Ese grupo, y aquí lo hemos hablado, Alejandro, parte de la iniciativa nuestra, Manuel y yo, es de tratar de crear esos espacios en los cuales el Silver pueda ver las oportunidades de hacer negocio, de innovación, de emprendimiento, y los que están fuera de eso, como tú lo acabas de decir, vean también la oportunidad de aprovechar ese sector de edad para también hacer negocio. O sea, tú puedes tener 20 años, pero tú tienes una idea innovadora y tú dices, oye, ¿por qué no dirijo esta idea? O por lo menos parte de esta idea, le creo un mercado para este sector, ¿no? Y eso lo estamos viendo en muchos lugares. Yo sigo mucho el emprendimiento en España, por ejemplo, y en España están apuntando en esa dirección muchísimo, porque en Europa y en España en particular tienen una población que está envejeciendo rápidamente y se está convirtiendo en un sector muy grande de la población. Entonces, están saliendo innovadores, están saliendo gente con ideas, jóvenes. Contaba, yo creo aquí lo conté, no se me acuerdo, Manuel, si lo conté, pero veía yo en estos días un español que tenía un problema de comunicación con su abuela y No, no, entonces no me acuerdo. ¿te acuerdas que lo mencioné? Diseñó un sistema de una aplicación en el teléfono. Ah, sí, ¿Te sí, acuerdas? sí. Diseñó un muchacho que estaba estudiando afuera, estaba estudiando creo que en Suiza y tenía si acaso 20, 22 años o menos. Y entonces la abuela le costaba trabajo comunicarse con él porque no entendía bien el tema del celular y las cosas. Una señora ya de 80 y pico de años. Bueno, él diseñó una aplicación y hacerle unos cambios de hardware a los teléfonos celulares para que a través de simplemente tocar las figuritas, las imágenes de las personas que son sus contactos, puede comunicarse rápidamente con la persona que quiere. No tiene que marcar números, no tiene que nada, simplemente marcar caras, apretar los botones de las caras. Y me inventó otro mecanismo que si tú estremeces el teléfono 2 o 3 veces con la mano, con la muñeca, se activa inmediatamente una señal de emergencia para que alguien te vaya a asistir a donde tú estás. Entonces, y ahora ese muchacho está vendiendo eso, no solamente en España, sino alrededor del mundo. Lo está vendiendo en Sudamérica y en otros países. Entonces, y eso es para darte un ejemplo de miles de cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque encuentran entonces en ese sector de los más veteranos y dice, oye, yo no solamente me voy a fijar en oportunidades para mi área o para los más jóvenes, sino también para este sector en el cual puede haber mucha gente interesada en lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, y tú sientes, Alejandro, tú sientes que el emprendimiento, porque esto no es estadístico, esto más que todo es percepción tuya. Tú sientes que hay hambre en ese sector de involucrarse en emprendimientos, de involucrarse en temas de innovación. ¿Qué estás viendo tú desde tu perspectiva?
Mira, quizás en lo poco que tenemos, porque tampoco es que tenemos programas tan grandes en temas de innovación de startups, programas más o menos de 30 emprendedores, todavía no llega a los niveles tipo GEM. O sea, todavía yo no tengo y yo espero que lleguemos a decir, oye, 1 de cada 3, 1 de cada 4 son emprendedores Ujú. Silver. Todavía no me Correcto. llega en ese nivel, pero déjame decirte que sí me llegan y me han llegado varios que han sido senior executives, o sea, gente que ha sido directivos importantes Altos en empresas, ejecutivos. altos ejecutivos y que dicen, oye, tú sabes que ya yo quiero emprender, yo tengo el conocimiento. Ujú, ujú. Y esta gente es increíble porque van mucho más rápido, porque ya pasaron por muchas de estas cosas, por más que no hayan sido emprendedores, saben mucho más cómo pasar de la A a la B, a la B, a la C. Pero sí hay algunas cosas que, a ver, no es estadístico, percepción de nuevo, sí hay Ujú, algunas cosas ujú. que yo te diría que entre más silver que llegas a emprender o que nos ha llegado a emprender, más oportunidad hay de que ya tengas un know-how para hacer las cosas, pero también suele pasar que menos flexibilidad hay, Claro. porque es como que "Hey, yo lo vengo haciendo así, tenía 400, 500 empleados, generábamos X cantidad de millones, Ujú. esto lo puedo hacer". Entonces, eso quizás nos ha costado un poquito, pero al final, para ser emprendedor, tienes que ser flexible y acostumbrarte a que vas a fracasar varias veces, ¿no? Entonces, al final lo hacen. Pero si lo comparo de repente con otro tipo de emprendedor, otro tipo de edad, ese sería el único como catch. Algo bueno que tienen también los silvers que nos han llegado es que, como ya vienen con esta experiencia de vida, son gente que vienen de repente con algún tipo de estabilidad económica, ¿no? Cuando llegan los más jovencitos, es como que, bueno, tengo 4 meses para emprender porque si no ya me quedo sin plata y entonces ya, y si te llega a los 30 y pico, 40 y pico años, chuso, tengo mi familia, tengo mi bebé, mi hijo, también me Mucho da riesgo, miedo. mucho riesgo. Pero cuando estás en tus 50, ya tomaste tu hijo, de repente se está graduando de la escuela, quizás está en la universidad, tú dices, hey, ya los grandes gastos de la vida, ahora yo voy a Sí, emprender porque eso es lo que yo quiero. sí. Y entonces tienen como una seguridad mucho mayor. Eso es, de nuevo, percepción de lo que nos llega, ¿no? Sí, 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 sí. El riesgo tiene un significado diferente a esa edad que la que tienes cuando tú tienes tu familia, tus hijos pequeños, te estás pagando la casa. Ya cuando estás en un momento de tu vida que pagaste la casa, tus hijos se graduaron, entonces tú te puedes tomar ciertos riesgos diferentes y los percibes diferentes que lo que hacías cuando estabas más joven, ¿no? Así Exacto. que, sí, sí, sí. Interesante, interesante. Pero bueno, el, ¿qué más hay en el GEM ahí que de pronto no hemos tocado que puede ser de valor para tratar de entender por dónde van los tiros en el tema de emprendimiento, Alejandro? Bueno, realmente lo otro que quería tocar del tema del GEM, que no sé si está muy relacionado, pero yo diría que medio que sí, es el tema de la formación académica. Yo diría que también entre mayor Ajá. eres, más probable es que tú hayas tenido una formación académica más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, en etapa temprana, 37% de los emprendedores en etapa temprana tienen universidad completa o posgrado. Y si Ujú. para no decir universidad parcial, porque digamos que universidad parcial puede ser gente que está en la universidad todavía. O sea Correcto. que más de un tercio de la gente ya tiene un estudio académico mucho más alto cuando están en etapa temprana. ¿Y Y en cuando están en establecido? etapa avanzada, establecido es el 44%, Wow. casi que la mitad. O sea que demuestra que hay una relación también en tu nivel académico. Si tú más avanzado a nivel académico, hay más probabilidades, según el GEM, de tener tu emprendimiento establecido, o sea, más de 3.5 años. Sí. Es que las estadísticas parece que apuntar en esa dirección de que a mayor edad tienes mayor formación, la formación te ayuda y mayor experiencia. Esos elementos te ayudan a tener mayor probabilidades de éxito en los emprendimientos, mayor y mejor manejo de los retos que vas a encontrar en esos momentos, ¿no? Que es parte de lo último que estamos hablando, ¿no? Así que pareciese los números indicar eso, ¿no? Alejandro, eh, esto, bueno, esta es una pregunta que tiene que ver más que va más allá de la ciudad del saber y lo que tú vienes haciendo, pero es interesante entender el entorno donde estamos funcionando con esto. Yo siento que en Panamá, aparte de la ciudad del saber, prácticamente no hay nadie más que hable de emprendimiento y de innovación. ¿Estoy en lo correcto? Digo, hay iniciativas, yo no te diría que no hay, obviamente nosotros tratamos de poner la pauta, ¿no? Ajá. Pero sí hay en
sectores, ¿no? Pero nosotros diría que somos los que tienen más tiempo haciéndolo y quizás los que están un poco más grandes en ejecución. Y quizás el mejor estructurado, porque sí, tienes razón, yo no voy a decir que no hay otros que andan por ahí, pero siento que es el que está mejor estructurado, está mejor fundamentado, tiene más información, tiene más estadística, crea los espacios para que eso suceda de una manera bien organizada. Porque en las otras cosas que yo siento hay muchas ideas, muchas cosas andando, muchas iniciativas, para darle una etiqueta, iniciativa, o sea, son cosas que están caminando, pero quizá le falta toda esa estructuración de innovación y de emprendimiento como debe ser, porque a veces también el emprendimiento muchas veces termina siendo, o las iniciativas de emprendimiento son iniciativas de ayuda económica para el emprendedor, que esa es otra cosa, en mi percepción esa es otra cosa. Y no es que no sea necesaria, sí es necesaria también esa parte, pero cuando yo pienso en emprendimiento, cuando yo pienso en innovación, en mi cabeza está el modelo casualmente de la ciudad del saber. Vamos a llevarte de una manera estructurada, organizada, a explorar qué es lo que tú tienes en la cabeza para ver cómo te ayudamos a que eso tenga éxito en el tiempo. Esa quizás y cómo fomentamos más y más de esas cosas que surgen, ¿no? Exacto, nosotros lo vemos con un acompañamiento en su camino del emprendimiento. Le llamamos la ruta del emprendedor casualmente, y dependiendo de la etapa en donde están, ¿no? Digamos, una etapa inicial, tenemos el programa de incubación de startups, pero en una etapa más avanzada tenemos el programa de aceleración e inversión de startups. Y también nos dimos cuenta que había gente, y quizás esto también ayuda a que más personas, Silver o cualquiera pueda emprender, nos dimos cuenta que en el embudo hay gente que algún día quisiera emprender, pero de repente no tiene las herramientas o no tiene una idea o no ha encontrado ese problema para resolver. Entonces estamos creando ahorita un programa que va antes, le llamamos una etapa de preemprendimiento. Entonces todos los que nos están escuchando, nos están viendo, de repente alguna vez quisieran ser emprendedores, pero no saben si están listos. La idea es que puedan tomar este tipo de programas, tengan las herramientas y puedan decir, oye, ¿sabes que voy a empezar algo? Y entonces vayan pasando la escalerita de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Yo quisiera, se me ha ocurrido a lo largo del programa lanzarte un reto, Alejandro. Oh. Lanzarte una idea. Y para eso estamos, ¿no? Y si lo hacemos aquí en el programa, pues ocurriría lo mismo que si lo hubiésemos hecho en privado, que nos la pasamos en esto, tirándonos ideas el uno al otro y entre todos los que estamos en este mundo de la innovación, ¿no? Pero algo muy interesante podría ser, porque como ha dicho Jaime y hemos dicho todos, la demanda, el tamaño del mercado de los silver está creciendo. Y ya se ha convertido hay más personas mayores de 65 años que menores de 5 años en Panamá. Ya esa es una estadística que vimos en Indesa hace un mes. Sí, hay con el censo. Que salió del censo que se hizo hace unos meses. En marzo. Hay más mayores de 65 que menores de 5. Por primera vez en la historia. Siempre habían sido más personas menores de 5 años que mayores de 65. Entonces se está volteando la pirámide. Y eso está pasando en todo el mundo. No es nada diferente a lo que está pasando en el resto del mundo, especialmente en los países europeos y en los países escandinavos y en Japón. Pero al ser un mercado más grande, tiene los problemas más grandes y el tamaño del mercado es más grande. Y como tú sabes, los startups más prometedores son aquellos que, además de que tienen un buen equipo y que que son escalables y que son diferenciados, son aquellos que tienen un tamaño del problema más grande, un tamaño del mercado más grande. Entonces, ¿por qué no crear un reto para que te lleguen emprendimientos que resuelvan el problema, que resuelvan problemas o necesidades de la generación Silver en sus diferentes etapas etarias? Porque no son solamente los viejitos que ya no pueden caminar o que ya no pueden o que ya tienen problemas cognitivos, no. Esos son solo una parte mínima, una parte de la generación Silver. Pero la generación Silver tiene varias etapas y en las etapas más tempranas tienen una serie de necesidades, probablemente de salud, pero también tienen necesidades financieras, necesidades deportivas, necesidades alimentación, de alimentación, de vivienda,
de movilidad, de vacacional, de viajes. De ropa, de todo. O sea, no para la lista. Y como tú vaticinaste, yo también me uno a tu vaticinio. ¿Por qué no subirte en esa ola y por qué no pensar en que efectivamente es algo que que puede generar un deal flow interesante, pero no solamente por el deal flow, estoy hablando de que es para aportarle a la sociedad, algo que... Le estás haciendo un reto de innovación al centro de innovación. Ajá. Mira, yo acepto el reto y duplico el reto. Vamos a hacer algo. Yo, ya para este año se está acabando el año, estamos cerrando el año, pero el próximo año este año ya murió, este año se acabó porque en Panamá el año se acaba en octubre. Exacto. Después de Halloween ya no me hables. Pero vamos a hacer algo. Cuando lancemos el nuevo programa de incubación, me invitan de vuelta, aunque sea un pedacito, un segmento, para invitar a la gente que los escuche y que los ve, a que apliquen este tipo de iniciativas en el programa. Y nosotros vamos a tener un porcentaje, un pedazo de esa incubación que esté resolviendo problemas o oportunidades de los Silver. Entonces, porque ustedes son los que pueden ayudarnos a expandir ese llamado que tenemos, ¿no? Sí, pues puedes ir creando temáticas en los talleres, en las charlas que des, webinar, lo que sea que vayas a hacer, que de pronto un pedacito de eso esté enfocado también a ese grupo, ¿no? Emprendimiento Silver, ideas para Silver, o sea, cosas que alerten que hay oportunidades y que le piquen el cerebro a los que están y los que quieren hacer negocio con ellos. Sí, no, y de hecho, ustedes mencionaron algo bien importante y a veces la gente piensa que Silver, es que tiene que ser el señor viejito que ya no puede caminar de quién sabe cuántos años, pero Silver es desde los 50, a los 50 estás en el prime y a esa gente es la que tiene... Muchas gracias, gracias. Oye, gracias. todos los y cada vez eso se va estirando más y eso se va estirando más porque tú tienes que la gente va aumentando su expectativa de vida y expectativa de vida saludable. O sea, no es expectativa de vida simplemente tirado en una cama, no, es expectativa de vida saludable, activo, moviéndote, comprando, gastando. Entonces, sí, hay un mundo de oportunidades que yo creo que cada vez más la gente va a notar con más facilidad, ¿no? Porque está ahí presente. Pero sí, yo creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo. Y casualmente, nuevamente, ese es el propósito de esto que estamos haciendo Manuel y yo, es creando esa conciencia, picándole un poco el cerebro a la gente y diciendo, mira, ve, no estabas pensando en esto, no habías visto esta oportunidad y está ahí, y está ahí latente, ¿no? Y la innovación y el emprendimiento no puede ser una actividad exclusiva o principal o única solamente de las generaciones más jóvenes. Claro que ahí hay mucho emprendimiento, hay mucha innovación. Cuando nosotros éramos jóvenes, estábamos en el grupo que también estaba emprendiendo, innovando y creando. Así que eso no va a cambiar nunca. Siempre va a salir nuevas ideas y nuevas cosas del grupo más joven. Y eso es necesario, eso refresca los sistemas. Pero tú también tienes que ver ahora en el que tiene más edad como alguien que no ha perdido la capacidad de innovar y no ha perdido la capacidad de seguir creando, ¿no? Y el mundo también está lleno de ejemplos. Está lleno de ejemplos, ¿no? Y como hemos dicho también aquí en el programa, muchas de las grandes innovaciones y cambios que ha tenido la sociedad en los últimos 30 años, 40 años, salieron de gente que venían de esa generación, que han ido evolucionando con las generaciones. Hemos mencionado casos como el Steve Jobs. Steve Jobs se fue poniendo viejo y siguió innovando con las cosas que él había creado cuando era más joven. O sea que él mismo agarró su mochila de joven y la fue transformando en el tiempo y siguió creando. Y muchos de los otros que tú estás viendo ahora en el mercado, la gente famosa, los Bezos y toda la otra gente que andan por ahí y creando, innovando cosas, vienen gente de atrás que cuando eran jóvenes innovaban, pero no han perdido ese sentido de seguir creando e innovando, ¿no? Entonces quizás esa es una meta interesante que podemos ponernos todos y tú que estás involucrado en el tema de innovación en la ciudad del saber, es ese, cómo mantener la rueda andando más allá de simplemente ese grupo joven. Decir, no, esto no se acaba aquí. Tú tienes para innovar y para seguir creando muchos años más. O sea, si tienes 30, 40 años más para seguir creando e innovando. 50 años más. O sea que, y esa es una visión diferente. Es una visión diferente a la que teníamos antes.
La que tenían nuestros abuelos, ya nuestros padres, era diferente. La visión era parar ya cuando tú te ibas llegando a los 50 y ibas bajando la velocidad. La jubilación y coger las cosas suaves, la hamaca y la cuestión. Bueno, ya sabemos que por ahí no van las cosas, por lo menos no para un grupo grande de personas. Hay que seguir. Mayoría. Sí, estamos creando, estamos innovando y quizás otros que están en la hamaca ahora mismo comiencen a pensar en salirse de la hamaca para entonces comenzar a hacer cosas nuevamente, ¿no? Y decir, oye, claro, yo puedo todavía seguir produciendo, ¿no? Así que, pero qué bien, oye, qué bien interesante esto que hemos hablado en el día de hoy. Ya el tiempo se está acabando, pero sí ha sido muy interesante y con las estadísticas que tú ibas dando, Alejandro, y a mí la mente me comenzaba enseguida a dar vuelta, ¿no? ¿Qué cosas más podemos inventar? ¿Qué cosas más podemos hacer? Y ojalá que el Centro de Innovación de la Ciudad del Saber siga siendo ese lugar especial donde muchas de estas ideas que están vinculadas a crear mayor movimiento en todo lo que es innovación y emprendimiento siga evolucionando, siga cambiando y sigan ustedes en esa dirección, porque creo que están contribuyendo mucho, ¿no? Y qué bien que has aceptado estar aquí con nosotros en el día de hoy, conversar, intercambiar ideas. Tú que no eres parte de esta generación, pero que ves un potencial tremendo en este grupo, y qué bien que hayas tenido la oportunidad de estar con nosotros en el día de hoy, ¿no? Así que te damos las gracias por eso. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que bien emocionado por lo que se viene, bien emocionado por tanto los emprendedores Silver como los emprendimientos para los Silver. Creo que hay muchísimo potencial ahí, y invitarlos a todos y todas que sigan pues escuchándolos y aportando a los Silver Talks, pero también si tienen sus emprendimientos, que se acerquen a la Ciudad del Saber, que tenemos los programas para hacerlos crecer, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Y felicidades por tu trabajo. Gracias. Es, excelente. Extensivo a todo el equipo de la Ciudad del Saber. Así es, y a toda la Ciudad del Saber, sí, exactamente. Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando comencé mis pininos en esto de comunicación y de programa. Fue la Ciudad del Saber y el Centro de Innovación, casualmente, el que me dio un empujón ahí inicial. Así que siempre muy agradecido con eso y siempre una tremenda experiencia. Así que te felicito y te deseo todo lo mejor. Te deseamos todo lo mejor ahí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigos, se nos fue el tiempo, se acabó el programa interesante del día de hoy, hablando con generaciones más jóvenes que nosotros, que Manuel y yo. Así que qué bien, qué refrescante, es refrescante eso, ¿no? Hablar con gente que viene de otro grupo de edad, que maneja información, maneja estadística y que también está contribuyendo a los cambios que necesitamos en nuestro país, ¿no? Así que bueno, como es costumbre, terminamos el programa del día de hoy con un pensamiento. Este pensamiento lo encontré, viene del señor Mark Twain, el famoso escritor estadounidense. Decía el señor Mark Twain que las arrugas solamente deben ser muestra de donde existió una sonrisa, una manera positiva de ver las cosas. Las arrugas deben ser producto de nuestra sonrisa, no producto de nuestra vejez ni nuestras preocupaciones, sino producto de nuestras sonrisas. Lo dejamos hasta ahí, amigos, y nos seguimos viendo y escuchando en Silver Talk. Hasta pronto. Hasta pronto. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las semanas en Panamá en Directo.